Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios logramos difundir esta programación, estos contenidos, a fin de Ecuador entero conozca varios aspectos, no solamente de la sociedad, sino del campo empresarial, del campo político, del campo estatal y muchos factores más. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lorena Naranjo Godoy, quien es directora nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, y entre sus principales detalles de hoja de vida es abogada y máster en Derecho de Nuevas Tecnologías, especialista superior en Derecho Procesal, candidata a un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide de España, docente en varias universidades del país, ha sido también directora de la Escuela de Derecho en la UDLA, en la Universidad UDLA, subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y asesora de la Dirección de la Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Lorena, qué gusto que nos acompañe en SECREA. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre los temas relacionados a protección de datos personales, que es el motivo de mi visita. A eso nos vamos a concentrar. ¿Qué función tiene la DINARDAP? ¿A qué se dedica la DINARDAP? La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tiene dos grandes funciones. Una es ser el ente de organización, supervisión, control de toda la actividad registral mercantil del país y en concurrencia con los municipios de la actividad registral de propiedad. La otra gran arista de la institución es la interoperabilidad, que es el intercambio controlado a nivel técnico y jurídico de los datos que constan en los registros públicos del país. Dentro de ese gran marco, nosotros también tenemos la obligación de velar por proteger a los datos personales de los ciudadanos que están contenidos tanto en los registros públicos, registros mercantiles y de la propiedad, como en los registros públicos que viajan en la interoperabilidad para la realización y optimización de los trámites de el servicio a la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tiene de creación esta institución y si es que funciona solamente en Quito o tienen dependencias también en otras provincias? Nosotros tenemos 8 años de funcionamiento, de los cuales estamos en todo el país a través de las distintas zonales que realizan justamente estas funciones en territorio de supervigilancia, de control de apoyo, de servicio a los organismos registrales, mercantiles y de la propiedad a nivel de todo el país, y también el incentivo a que las instituciones públicas interconecten sus bases de datos, intercambien sus datos para mejorar los servicios, porque a la larga, cuando uno va a hacerse atender en una institución pública, el objetivo es que no tenga que estarle pidiendo al ciudadano información que el Estado ya posee, sino que el propio Estado organice su funcionamiento por detrás y a través de los sistemas informáticos interconecte la información y permita mejorar la atención al ciudadano. Realmente temas muy importantes que en la sociedad ecuatoriana muy poco se conoce. Cuando hablamos de las acciones que ustedes realizan como Dirección Nacional, ¿tienen una ley de protección de datos personales? ¿Tienen, no tienen? ¿Ecuador puede confiar en eso? Bueno, efectivamente, mientras la Constitución del 2008 nos plantea ya un derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales, lamentablemente no hemos durante estos años entregado una norma que permita la viabilización de ese derecho. Ya. Y la DINARDAP, como dentro de su función está el manejo de bases de datos, de registros, porque los registros mercantiles y de la propiedad, por el avance de la tecnología, han tenido que paulatinamente ir mudándose a procesos de gestión documental digital, ya tienen bases de datos y esas bases de datos tienen datos personales. Lo mismo ocurre con las bases de datos en las que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos actúa como un ente de control de intercambio de información. Esos datos
tienen que viajar, pero tienen que viajar de forma segura, controlada, y controlada desde la perspectiva de vigilancia de que no se afecte derechos fundamentales, de que los ciudadanos que están detrás de esos datos sepan que están siendo usados de forma adecuada por las autoridades que deben hacerlo en el ejercicio de sus competencias. En el ámbito de este marco, una ley de protección de datos para el Ecuador es fundamental, porque permite precisamente que el Estado sepa cuáles son los principios, los derechos que le permiten su funcionamiento para garantizarle al ciudadano el respeto de sus datos personales. El momento que entendemos que ahorita es un anteproyecto de ley, ¿no es cierto?, que está en proceso. El momento que este proceso, que esta ley, que este documento, que esté listo para la sociedad, ¿cuál será el beneficio de manera muy concreta para la sociedad? Porque este programa es visto a nivel nacional y es importante y necesario que los ciudadanos de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos conozcan cuáles serán los beneficios que podrán hacer uso cuando sea ya publicado en el registro oficial. Este anteproyecto nació de la iniciativa de la DINARVAD porque era indispensable para nuestro trabajo, pero tiene un ámbito de aplicación diverso, amplísimo. No solo regula al Estado como responsable de las bases de datos, como el responsable del manejo y tratamiento de las bases de datos, sino a todos los entes privados. Y esos entes privados significa que van a tener una normativa que regule cuál es su interacción con los datos, cuál es su interacción con el recabar datos. Es decir, que basamos desde empresas que se dedican a la recopilación de información a través de call center para llenar bases de datos, empresas que se dedican a hacer telemarketing, por ejemplo, y que por lo tanto tienen acceso a bases de datos y no sabemos cómo llegaron a ese conocimiento sin que haya habido autorización del titular. Entidades bancarias que tienen en sus manos bases de datos con sigilo bancario, que deben cumplir además de esos principios otros principios de protección amparados en la normativa de protección de datos personales. Entidades que se dedican a comercio o que se dedican a ofrecer productos y servicios, que manejan bases de datos de clientes, cómo deben manejar esa información para garantizarle al ciudadano que no están haciendo intromisión en su vida privada. Es decir, que el manejo de la información en el caso ecuatoriano específicamente, ¿se lo ha hecho en exceso de manera muy informal o no se lo ha hecho? No se lo ha hecho. No se lo ha hecho. Este es el problema. Estamos desfasados en el tiempo porque mientras otros países... En el tiempo y frente a otros países. Mientras en otros países estas normativas ya se generaron hace años, 10, 12 años, en otros, incluso europeos, están sobre la vanguardia y ya tienen 40 años de experiencia sobre el tema. 40 y nosotros todavía ni el primer paso. Exacto. Bueno, ya en el proyecto de ley está. Ya está el primer paso, ya. Pero sí, ese es nuestro principal reto. Nuestros vecinos, Perú y Colombia, ya tienen normativas de protección de datos personales, ya saben cómo instituciones públicas, instituciones privadas, en cualquier ámbito, en cualquier sector, debe manejar con respeto los datos personales de los ciudadanos para saber hasta cuándo pido, cómo se entregan a otras autoridades, qué consentimiento debo exigir o pedir para saber si puedo disponibilizar esos datos a otro usuario o a otro responsable. Todos esos elementos están establecidos, normados, estructurados para todos los actores, y aquí nosotros tenemos bases de datos pululando que no sabemos por qué nos recibimos llamadas telefónicas, porque además nos acaban de negar un acceso a un crédito o nos niegan una beca y no tenemos idea porque no sabemos qué datos tienen de nosotros. Increíble. Y qué importante es que estos aspectos se difundan. Hace pocos días veíamos que una cadena nacional del señor presidente de la República mencionaba, no sé hasta qué punto, con qué análisis, que se estaría analizando y planificando una cadena nacional diaria de hasta 60 minutos. Sería importante que cuando se emitan cadenas nacionales, en el caso de los medios de comunicación, que somos quienes difundimos la información en beneficio del Ecuador y la sociedad, se difundan efectivamente estos datos, que claro, vemos de total importancia, ¿no? Bueno, el anteproyecto de protección de datos personales es fundamental. Es un mecanismo que, además de ayudar a la protección misma de los derechos fundamentales del ciudadano, ayuda a que se garanticen otros principios como la transparencia. Y
¿A qué me refiero con transparencia? A que las instituciones públicas y privadas, al mostrar cómo es el manejo de sus bases de datos, al asegurar principios como el de calidad de la información, el de finalidad, para qué yo recogí la información, cuál es el objetivo de haber recogido esa información, de estarla tratando, cuáles los niveles de seguridad a nivel de bases de datos en infraestructura tecnológica, pero también a nivel organizativo y operativo. Yo estoy mostrando cuál es mi procedimiento, de tal manera que si es que se recaban datos personales de un grupo de personas, yo sepa que no se están usando para otras finalidades distintas a las que yo autoricé de forma original. Por ejemplo, yo he autorizado a una empresa a que mis datos personales se utilicen exclusivamente para mi relación comercial y de pronto comienzo a recibir información no deseada a través de llamadas telefónicas que no quiero atender porque están en horas inadecuadas. ¿Y es por qué? Porque se han usado para finalidades distintas. Y muy comerciales, ¿no? Que he molestado a la mayoría de... Ese es un escenario, pero hay otros escenarios. Otros escenarios, por ejemplo, un caso paradigmático que hay en otro país, en Venezuela, en que se usan estas listas para impedir acceso a alimentos o impedir el acceso a medicina o impedir el acceso. En consecuencia, es fundamental que alguien, que una autoridad supervise qué se están haciendo con nuestros datos, quién los está almacenando y para qué los están usando. Qué importante gestión que ustedes están realizando. Y tal vez han desarrollado o van a desarrollar mesas de diálogo para que la ciudadanía, las empresas que están en el sector conozcan más y puedan generar aportes. Hemos desarrollado un año de trabajo de mesas. ¿Ya? En este año pasado tuvimos 3 etapas. Una etapa donde hicimos un diagnóstico preliminar de la situación del Ecuador, consultando a instituciones públicas, académicos, sociedad civil, y encontramos un absoluto desconocimiento en la temática. Después avanzamos en una segunda fase en la que integramos a todos los actores responsables de tratamiento, que son los que manejan, los que deciden para qué quiero recopilar un dato y qué destino le voy a dar, que son públicos, privados. Ahí estuvieron participando instituciones del Estado que manejan bases de datos y también instituciones privadas de orden comercial, de orden industrial, de orden bancario, una serie de actores que han participado. ¿Por qué? Porque casi todas las instituciones o casi todas las personas jurídicas o naturales que se dedican a actividades en el actual estado del avance de la técnica tienen bases de datos. Y por lo tanto necesitan normativa que les digan hasta dónde pueden actuar, un estado de certidumbre, porque actualmente vivimos lo contrario, una incertidumbre de qué puedo hacer y qué no puedo hacer con los datos de las personas, porque los datos de las personas somos nosotros mismos, solo que en este entorno digital seguimos siendo nosotros. Tradicionalmente las personas consideramos que es que son solo mis datos telefónicos y termino dándoles en sorteos fantasmas que no sé si efectivamente, o en las gasolineras que me piden para sorteos, y termino dando todos mis datos personales, mi dirección de la casa, mi número de cédula, mi número de hijos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estamos haciendo cuando entregamos esta información? Nos estamos poniendo en riesgo. Nosotros mismos estamos entregando en bandeja de plata para que otras personas puedan usarla legítimamente. No hay problema. El ámbito en el que la actuación sea ilegítima es donde debemos empezar a cuestionarnos que no deben actuar de esa manera ciertas instituciones, entidades o personas naturales o jurídicas que utilizan esas bases de datos para finalidades no convenientes. Hace pocas semanas tuve la posibilidad de conversar con una señora que tiene una agencia de viajes y genera viajes de turismo, viajes de estudio con jóvenes. Y me comentaba de manera muy rápida, le comento y a ustedes amigos, que se había generado la posibilidad de sacar una visa a X país. Van a sacar el grupo de jóvenes y en la entrevista le preguntan a una señorita si tenía hijos, la señorita dijo no. ¿Era casada? La señorita dijo no. Inmediatamente le dieron la vuelta a la pantalla y en el Facebook tenía las fotos cuando estuvo embarazada con su chiquita, una niña muy bonita, por cierto. Y claro, no era casada, sino que tenía un estado de unión libre. Pero por tener un hijito que salió en el Facebook, este país le negó su posibilidad de visa. Ahora, cuando hablamos de estos detalles, ¿se podría también afectar en el futuro o en el presente la dignidad del ser humano y la posibilidad de que sus datos personales no sean manejados de manera adecuada?
no solo en el futuro, actualmente ya pasa. Por eso es que el nacimiento de este derecho fundamental tiene precisamente su origen en las transgresiones que las tecnologías de la información facilitan. Y es que antes, como en el ejemplo que usted plantea, era posible incluso llegar y decir, no tengo hijos, o no estoy casada, o he estudiado tal carrera, etc. Pero ahora toda la información de nosotros está cruzada. Todos nuestros datos personales pueden ser tranquilamente disponibilizados por fuentes como redes sociales. Pero además existen otros mecanismos porque la ciencia avanza muchísimo, que en el caso de unas tecnologías emergentes como son el Big Data o la analítica de data, inteligencia artificial, todos estos en conjunto pueden no solo utilizar data estructurada, sino diversas informaciones que están en varios ámbitos del Internet y que a partir de todo eso yo puedo hacer perfiles completos de las personas. Por eso es que antiguamente se creía que solo debía protegerse los datos personales asociados a la intimidad o los datos personales de identificación. Y el concepto internacionalmente aceptado es que ahora se debe proteger todo dato personal que es aquel que identifica o hace identificable a la persona. Porque ya no solo son los datos de identificación que constan en la cédula de identidad, sino son todo tipo de datos que pueden en conjunto armar un mosaico como si se tratara de un rompecabezas y darnos una foto entera de la persona, de sus preferencias, de sus cuestionamientos, de su inclinación personal o sexual, ideología, una serie de elementos que permiten que quien sabe la información pueda incluso manipularlo hasta en la decisión de voto. Es precisamente esa es la mayor crítica que ha tenido Facebook el año pasado, el haber intervenido en un proceso eleccionario. Claro, es importante, inclusive estuve revisando una entrevista que a usted le hicieron hace poco tiempo y usted mencionaba que se podría catalogar a este proceso de manejo de información como el petróleo del siglo XXI. Sí. ¿Por qué? Los datos personales actualmente son la maquinaria que mueve todo lo que es transformación digital. Y todas las empresas, instituciones, personas naturales y jurídicas que están dedicadas a la producción de bienes y servicios, a producir riqueza, necesitan como elemento de base los datos personales para direccionar adecuadamente sus productos, para la elaboración, su diseño, pero también para la comercialización. En consecuencia, todo está interconectado. Eso desde el punto de vista empresarial económico, pero el Estado igual. Para mejorar su atención al ciudadano, para mejorar la atención en calidad, en optimización, en simplificación de trámites. Necesita un intercambio de información ágil y eficiente. ¿Y alguna institución o empresa privada se ha dedicado a hacer este análisis en el caso ecuatoriano o solamente ustedes como parte del Estado? Nosotros ahora podemos decir que después de un año de levantamiento de las iniciativas, encuentro ya varias iniciativas académicas, empresariales o incluso de bufetes de abogados en donde han dimensionado el impacto de estas normativas, sobre todo en la limitación de derechos que tenemos los ciudadanos, en la incertidumbre con lo que actúan empresas serias que quieren hacer su trabajo de manera ordenada y que no encuentran una normativa nacional y que tienen que acudir a estándares internacionales para al menos cumplir con el grupo empresarial en el que están. La dificultad real que tienen ahora de muchas de estas empresas de comerciar con Europa, porque Europa tiene un estándar de protección altísimo y nosotros no podemos disponibilizar bienes y servicios que traten datos personales o que recojan datos personales hacia Europa, porque para que hagamos este intercambio ellos exigen que nosotros tengamos nivel adecuado. Es decir, que ahora estamos viviendo, en base a la responsabilidad que usted está llevando al frente del DINARDAB, se está llevando un verdadero proceso de libertad en el manejo de la información, en beneficio del Ecuador, el futuro y la sociedad en general. Esta normativa intenta garantizar varios derechos. Uno de los derechos es la libertad informacional, sin duda. Qué bien. Otro de los derechos es el equilibrio que tiene que haber entre un responsable de la información, quien maneja, quien decide, quien va a utilizar, y además el titular del dato que sabe que si se va a usar de forma adecuada no se van a transgredir sus derechos, claro, pero que si sabe que se han usado de forma inadecuada, tiene toda la posibilidad de exigir que se rectifique el dato,
que se elimine si el dato es falso o incorrecto, que además se pueda oponer. No quiero que traten mi dato cuando es alguna cuestión que no le interesa, a menos de que efectivamente la ley le haya autorizado a cierta entidad, por ejemplo las instituciones públicas, a recabar esa información. Por ejemplo, uno de los casos paradigmáticos para evitar pandemias, o evitar situaciones de contagio, donde ahí sí es indispensable recabar el dato, pero solo usarlo para esa finalidad específica. Direccionado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre datos públicos y datos personales? Bueno, los datos personales son aquellos que nos identifican o nos hacen identificables como individuos, y los datos públicos son aquellos, en cambio, que permiten que la ciudadanía se entere de la gestión del estado de recursos públicos, de la actuación de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas, de tal manera que lo que hacen estos datos públicos es transparentar las actuaciones del Estado en el manejo, en la gestión y en el manejo de recursos públicos. Y eso es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, dentro del diagnóstico que realizamos, nos dimos cuenta que lamentablemente había una confusión entre dato personal y dato público, y se consideraba de manera absurda que porque el Estado era responsable de tratamiento de datos personales registrables, que son aquellos que por disposición de la ley tienen que constar en un registro público, esos datos personales se transformaban en públicos, y eso no es así. El hecho de que nuestro dato personal esté almacenado en un registro de la propiedad, en un registro mercantil, no significa que hayan trastocado su naturaleza. Al contrario, lo que significa es que son accesibles al público porque la ley lo dispone en virtud de la aplicación de otro derecho, por ejemplo, la publicidad registral, para garantizar el derecho de propiedad, para garantizar el derecho de libre asociación en el caso de registros mercantiles. Y por eso son datos personales que usted tiene la posibilidad de exigir su accesibilidad siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de registro de la propiedad, se necesita que quien va a acceder a esa base de datos y va a enterarse quién es el propietario de un inmueble, por ejemplo, diga que es esa persona la que se va a enterar, que es esa la finalidad, y presentar un documento o una petición en la que efectivamente identifique para qué está solicitando la información. Ahora, frente a todo esto, ¿se podría decir que Ecuador ha sufrido ataques de hackers en las cuentas de instituciones públicas o privadas? Lamentablemente. Conocemos un señor que está en alguna embajada, pero en el caso ecuatoriano en general, ¿se ha sufrido esto? Lamentablemente tengo que decirle que sí. ¿Ya? No necesariamente es un tema de hackers, no es de esa visión en el que una persona experimentada se introduce en los sistemas, no. Puede ser incluso un tema de seguridad al interno, porque el mayor problema de los ámbitos de seguridad son las propias personas que manejan la información dentro de una organización. Y en consecuencia, este es el lado más vulnerable. Y si bien tenemos normativa de seguridad, tenemos el SIGEP, sí, no tenemos en cambio el otro lado, que es esta normativa de protección de datos, en donde ya no tengo una protección periférica orientada a las tecnologías de protección externa, sino una protección al dato en sí mismo, de tal manera que yo puedo aplicar metodologías como anonimización, como encriptación de la data, como pseudoanonimización, que significa cómo yo manejo la información en las bases en sí mismo, para que si llega a haber una intrusión, un hacker, el daño sea menor. Me va enredando la mitad de la información, pero no la información completa, porque está anonimizada o está pseudo-anonimizada, es decir, compartida, repartida en términos técnicos que tenemos que seguir aprendiendo. De manera final, la Academia Ecuatoriana, la Universidad Ecuatoriana, la docencia ecuatoriana, ¿ha generado aportes a este proceso o no? Sí hemos tenido varias personas, profesionales dedicados a la academia que nos han contribuido. Tenemos profesionales de la UTPL, de la Universidad Católica, de la Universidad de las Américas, y hay varias instituciones también de la Escuela Politécnica, porque además este ámbito, como usted se da cuenta, es la mezcla de mundos. Tenemos profesionales, abogados,
que van desde la perspectiva de derechos fundamentales y cómo la tecnología debe estar regulada para garantizar y proteger derechos fundamentales. También está todo el ámbito de los ingenieros en sistemas, por eso está la Escuela Politécnica, la de Imbabura, la de Guayas, todas estas en las que están desarrollando tecnologías basadas en el tratamiento de datos personales, y otros profesionales que son administradores de empresas, que son aquellos que manejan estos datos desde la perspectiva comercial económica, y entre todos debemos conjugarnos para seguir presentando productos innovadores, seguir presentando productos y servicios que den una garantía de bienestar a las personas, pero al mismo tiempo garantizarles que van a estar seguros, que van a estar protegidos, que no va a haber un abuso en el uso de sus datos personales, sino que al contrario van a servir para que pueda seguir interactuando de manera clara, transparente y confiada en el ámbito digital. Increíble estos temas que yo creo que a todos los ecuatorianos debe interesarnos de mayor manera y profundizar. Bien por el Ecuador, bien por, en este caso, la DINARDAP y su directora que nos acaba de emplear estos procesos, y bien también por los procesos adicionales que los medios de comunicación podemos aportar con un compromiso público de generar información cuando ustedes crean conveniente. Para eso estamos los medios de comunicación. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes, amigos. Como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.